Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas, a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Misión Verac. Quiero compartir mi testimonio con ustedes. Mi nombre es Andrés García. Hace ya 9 años que recibí a Jesucristo como mi Salvador. Hace 9 años yo asistí a un Peniel por una invitación que mi prima me hizo. Me dijo que había un Peniel y que ella quería que yo asistiera. Al principio hubieron muchas preguntas, muchas como cosas en mi cabeza como que me hacían sentir como reacido a la idea de asistir a un Peniel. En ese tiempo yo andaba en el mundo, estaba más pendiente de las cosas superficiales, de ir a las fiestas, de beber licor, de amanecer con mis amigos, y no conocía a Dios. Para mí el ser cristiano era una manera muy sin sentido de vivir la vida. El alejarme de las fiestas y de todo eso no lo veía, no consentía esa idea en mi cabeza. Pero tomé la decisión y asistí. Recuerdo tanto que en esa mañana, a la madrugada, cuando empezaba el primer día del Peniel, nos llevaron. Era un retiro en una montaña súper hermoso. Me gustó mucho el paisaje. Y nos estaban comentando de cómo iba a ser. Esa noche llegamos, comimos algo y nos acostamos a dormir porque en la mañana había que levantarnos temprano. Yo al principio estaba como que, ¿yo qué hago acá? ¿En qué me vine yo a meter, verdad? En la mañana, después de tomar una merienda, entramos en un cuarto y habíamos muchos hombres allí. Empezamos a orar. En ese momento llegó el pastor Henry y él nos pidió que tuviéramos disponibilidad, que nos dispusiéramos para orar, y empezó él a orar. En ese momento yo sentía un poco de nervios. Él empezó a orar. Yo cerré mis ojos y me concentré en la oración, cosa que nunca había hecho. En ese momento el pastor Henry empezó a hablar sobre alguien que estaba en ese lugar y que le había preguntado muchas veces a Dios el por qué su padre no estaba con él, el por qué su padre se había ido. Y en ese momento yo sentí que Dios estaba hablando a mí. Dios me estaba hablando en ese momento, porque cuando yo tenía 7 años, mi padre se quitó la vida. Él cometió el suicidio y nosotros vimos cuando mi padre estaba muriendo. Para nosotros, yo creo que para mi hermana mayor y para mi mamá, fue algo muy difícil. Fue algo que me vino atormentando todo el tiempo. El ver a otros niños con sus papás, a otras familias, siempre me llevaban a la pregunta y a cuestionar si Dios existía o por qué Dios había hecho esto, por qué había permitido que mi padre se quitara la vida. Cuando el pastor Henry empezó a hablar sobre eso, de que hay alguien aquí que les tiene preguntando a Dios y que le pregunta por qué su padre se ha ido, el pastor empieza a decir eso y yo empecé a sentir un calor en mi cuerpo. Sentí que las lágrimas se me venían en los ojos. El pastor Henry dice en ese momento que
Dios dice que ya no le preguntes más, que a pesar de que tu Padre terrenal no esté aquí, Él siempre ha estado contigo, tu Padre celestial. Dios siempre ha estado allí acompañándote. Ahí yo pude darme cuenta que ese mensaje era para mí. Que a pesar de todas las situaciones que yo hubiese vivido, a pesar de los peligros en los que estuve, Dios siempre estuvo cuidándome. Y me cuidó para que yo llegara a ese momento, para que yo llegara a ese Peniel, y por medio de ese Peniel, Él me iba a hablar. Hay veces no comprendemos por qué atravesamos por situaciones difíciles. ¿Qué más me gustaría que tener a mi Padre conmigo y que viera a mis hijos y que viera a la persona en la que me he convertido? Pero Dios tiene un plan siempre. A pesar de que mi familia y yo atravesamos por ese valle de sombra, porque lo puedo llamar así, un valle de sombra, al no saber qué hacer después de que aconteció esto. Pero Dios dice que para todos los que confían en Él, para todos los que obran para Él, no importa la situación, pero Él siempre va a sacar un buen resultado de esto. Siempre que tengas la confianza en Dios, Dios siempre va a estar allí. Y no importa la situación por la que estés pasando, por la que vayamos a pasar, siempre tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Porque Dios conoce tu potencial, Dios conoce lo que eres capaz de hacer. Ese Peniel cambió mi vida, cambió la percepción de cómo yo veía la vida. A partir de allí mi vida cambió. Tuve que cortar con amistades, tuve que cortar con algo que yo pensaba que era una amistad, pero no. Era simplemente una ilusión, algo que estaba destruyendo mi vida. En ese momento yo le pedí perdón a Dios porque durante mis 15 a los 19 años me había convertido como en la oveja negra de mi familia. Mi familia no daba un peso, como lo podemos decir así, no daban un peso por mí. Yo andaba en grupos de pandillas y gente que hacía cosas malas. Le pedí perdón a Dios por todo esto. A pesar de que durante todos esos años atravesé por situaciones difíciles, incluso en momentos el enemigo me ponía pensamientos en mi cabeza de que yo no valía nada, que no servía nada, que Dios no existía y que era mejor quitarme la vida. Pero en el momento de que yo llegué a ese Peniel y pude ver y pude sentir la presencia de Dios en ese lugar, decidí cambiar. Y aún Dios me sigue sorprendiendo. En el 2013 yo viajé para los Estados Unidos y no fue algo fácil. Fue algo bien difícil el empezar aquí, el comenzar de nuevo en un lugar donde no tenía no sabía el idioma, pero no sé, el Espíritu Santo te da a ti esa energía, esas ganas de seguir adelante. Aunque muchas veces estuve en ocasiones, situaciones difíciles, cuando llegué en un invierno, tuve que dormir en la estación del tren en Nueva York, como por 15 días. Allí, en el momento de estar en la calle, en un lugar en un país desconocido, Dios siempre tenía una palabra de aliento. Recuerdo tanto que una noche
camino para la estación del tren, ahí donde acostumbrado a dormir, y que en la mañana me levantaba y había muchos homeless, como podemos decir, las personas de la calle llegaban ahí a dormir, y a las 5 de la mañana la policía llegaba para levantar a todo el mundo y que tenían que irse de allí. En esa noche yo salí y tenía muchos pensamientos en mi cabeza de sobre, wow, necesito algo que renueve mi energía, porque no sé qué estoy haciendo acá. En ese vagón del tren venía era un, ¿cómo se llama? Como un sacerdote venía allí, y yo dije, bueno, tal vez esta persona me puede dar una palabra de aliento, ¿verdad? Yo voy y me siento al lado de él y empiezo a hablar con él, pero empecé a hablarle de mi situación, y a través de que yo hablaba de la situación y de todo lo que venía pasando, como que me analizaba yo mismo y dije yo, wow, he atravesado todo esto que estoy contando, pero gracias a Dios estoy aquí. Y yo hablaba y hablaba y hablaba, y yo me acerqué a ese sacerdote para recibir algo, pero en realidad yo era el que estaba dando mi testimonio. Y Dios trabaja de maneras inexplicables, trabaja de maneras que uno no entiende. Tal vez no tienen explicación, y eso está súper, porque si Dios fuera un Dios el cual podemos explicar, no sería un Dios. Yo, después de haber dado mi testimonio a este sacerdote, me bajé del tren y me fui con una energía inmensa. Y yo dije, wow, ahora comprendo cómo esta situación me está ayudando a mí a crecer más. Y así a crecer mi fe. Posterior a eso, las cosas empezaron a cambiar. Mi vida empezó a cambiar, conseguí un trabajo, aprendí el idioma de la nada, no sé cómo lo aprendí. Yo sé que el Espíritu Santo tiene ese don de darte la capacidad de aprender, de darte la capacidad de comprender, y aprendí el idioma gracias. Y yo le doy la honra de todo esto, se la doy a Dios y a Jesucristo y a su Espíritu Santo, ese consolador que nos acompaña siempre y que nunca nos ha dejado. A través de todo este tiempo que yo he vivido aquí, he escuchado la voz de Dios. Hay veces nos preguntamos sobre la manera de cómo se oye la voz de Dios. Y yo quiero decirles que tú sabes lo que es correcto cuando lees la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando tú lees la Biblia y sabes el contenido que hay allí en ese libro, ese contenido va a estar aquí en tu cabeza, y el Espíritu Santo va a utilizar esas palabras para guiarte en la vida, y de esa manera Dios te va a hablar. En esas palabras que Él dejó allí van a venir a tu cabeza en diferentes situaciones por las que estás atravesando en tu vida. Pero para eso, para que escuches la voz de Dios, tienes que buscar en la Biblia. Y allí en la Biblia vas a encontrar toda una guía por medio de la que Dios va a interceder por ti y siempre va a estar guiándote por el buen camino. Ese camino es un solo camino y se llama Jesucristo. Él fue el mejor ejemplo que Dios nos pudo enviar, su unigénito Hijo. En ocasiones esa palabra te va a ayudar, te va a ministrar en la vida y te va a decir cómo debes actuar. En diferentes etapas de mi vida yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero invitarlos
a ustedes a que se den esa oportunidad de conocer a Jesucristo, de conocer a Dios, para que también puedan ver lo que yo he visto, pero a través de sus vidas. El enemigo es un mentiroso. El enemigo es el padre de la mentira. Él quiere mantenerte atado al mundo. Y a veces así, tal vez tú como yo, pensaba que yo no podía soltar esas cosas. Pero es solo dar el primer paso. Así como yo lo di. Un Peniel fue el que cambió mi vida. Desen la oportunidad. Asistan al Peniel. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen a este pastor maravilloso que ustedes tienen, que fue el que sembró esa semilla en mi corazón. Y esa semilla hoy está aquí adentro dando frutos. Dios tiene un amor inmerso para nosotros. En medio de la situación que estés, solo clama a Él. Quiero darle las gracias a la Iglesia Cristiana Verac por el tiempo en que estuve allí. Yo vi la obra que hacen, y quiero darle también las gracias al pastor Henry Castillo y a la pastora Mabel también, por que me dieron la oportunidad de llegar a ese Peniel y de cambiar mi vida a través de Jesucristo. Mi nombre es Andrés García y este fue mi testimonio.